Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este evento, a este espacio de formación, cuyo tema es la gestión emocional y prevención del suicidio en espacios educativos. Vamos a esperar unos minuticos mientras se van sumando sus compañeritos porque hay otras actividades ahí pendientes. Ya nos acompaña nuestra directora. Hola, jefe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe Sheila, profe Jenny y a todos los estudiantes que se vinculan en estos momentos a este espacio del Laboratorio de Psicología Virtual y del programa de Psicología Virtual. Bienvenidos todos a esta maravillosa charla que constituye realmente el último evento que tenemos programado de este periodo académico, el cual ha sido un periodo académico bastante dinámico y supremamente exitoso. Entonces, pues vamos, si les parece, esperamos un poquito más a que se vinculen más estudiantes. Sí, de acuerdo. Listo, perfecto. Bienvenidos todos. Mientras, si les parece, indíquenos de dónde se conectan en el chat. De seguro tenemos gente de todas las latitudes acá de Colombia, inclusive del extranjero. Nosotros estamos desde la ciudad de Bogotá. Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta, Sogamoso. Uy, súper. Muy bien. Pereira. Jason estaba ahorita. Sandra también estaba conmigo. Lina también estaba conmigo. Ellos estaban también en la otra reunión, jefe. Muy bien, muy bien. Que me sigan. Eso está muy bien. Excelente. Madrid, Bogotá, Estados Unidos. Muy bien, José. Vamos a esperar entonces unos 3 minuticos que se vayan uniendo los demás compañeritos, que también hay otras actividades para iniciar, ¿vale? La Guajira, súper, muy bien. Yo creo, jefe, que ya podemos iniciar. Si quieres, das tu saludito.
Listo, perfecto, profe Sheila, profe Jenny, muy buenas noches y a todos nuestros 30 asistentes del día de hoy. Bienvenidos a la sesión final de este ciclo de jornadas académicas que han estado centradas en la entrevista y en la neuropsicología. Finalizamos con broche de oro con nuestra profe Genesis Valencia, quien el día de hoy nos va a hablar de gestión emocional y prevención del suicidio en espacios educativos, un tema pues de especial interés, teniendo en cuenta que el suicidio pues realmente está acompañando todos los sectores poblacionales, generando unos impactos bastante significativos, lo cual es una resultante de una crisis de salud mental que estamos vivenciando actualmente como sociedad. Para los que no me conocen, mi nombre es Susana Alexis Cruz, yo soy actualmente la directora del programa de psicología virtual. Muy contenta de que ustedes el día de hoy estén aquí conectados con nosotros en estos espacios de formación y de actualización. Un agradecimiento a todo el equipo del Laboratorio de Psicología que ha hecho posible estas jornadas de actualización que se desarrollaron en el marco de este periodo académico. Los invitamos a todos a que estén muy atentos a las invitaciones el próximo semestre para que puedan disfrutar de estos espacios donde traemos docentes expertos en diferentes temas para que ustedes tengan la posibilidad de nutrirse y de enriquecer ese proceso de formación que vienen desarrollando de manera articulada con su plan de estudios. Entonces, bienvenidos, un reconocimiento a nuestra profe Jenny por el espacio que nos va a brindar el día de hoy y pues esperamos que disfruten mucho esta charla. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Entonces, como les dije al principio, mi nombre es Sheila Pascuales Aguas, soy docente del programa y en este momento la líder del equipo de laboratorio. Estos espacios han sido pensados por ustedes y para ustedes como una forma de fortalecer su proceso de aprendizaje y realmente es importante que le saquen provecho a este espacio. Hoy nos acompaña la profe Jenny. Jenny, son todos tuyos, bienvenidos. Gracias, doctora Susan, gracias, profe Sheila, por este espacio y sobre todo a los estudiantes por ingresar en este horario, ya finalizando semestre. Yo sé que tienen varios compromisos y sacar un espacio para estos eventos es importante. Como decía la profesora, yo soy también docente del programa de psicología virtual. Llevo más de 10 años de experiencia en el espacio educativo, tanto docente como orientadora y acompañante de estos procesos. Y como decía la doctora Susan, el tema del suicidio se nos ha vuelto un problema de salud pública, la salud mental. Ha abarcado temas y sectores que antes no se notaba. Yo siempre digo que la pandemia, aunque se sufrió, nos ayudó muchísimo nosotros como psicólogos en la manera de que la gente reconociera la importancia de su salud mental y que dejáramos este tabú de la palabra del suicidio, ¿no? Que lo hablamos como con miedo, con temor y sobre todo en los jóvenes. La población que más trabajo son jóvenes todos los días. Trabajo también en otras instituciones haciendo acompañamiento de orientación a jóvenes y adolescentes universitarios, que es importante pues reconocer este trabajo que se está realizando con estos jóvenes, esto que se está hablando desde un tema importante que es esa prevención del suicidio y lo que tenemos en labor que hacer nosotros como psicólogos en esta población. Yo cuando estoy con algunos estudiantes, no sé si tengo acá alguno que ha sido mis estudiantes, les digo, la responsabilidad con la formación que ustedes tienen es tan grande porque cada vez es más la necesidad de un psicólogo y adicional a eso, que la necesidad, la credibilidad que están teniendo los jóvenes y los adolescentes en esta profesión y el alzar la mano para poder pedir ayuda. El objetivo de este espacio es comprender la importancia de la gestión emocional en entornos educativos, ¿sí? Reconocer factores de riesgo y señales de alerta asociadas al suicidio, conocer estrategias de prevención y acompañamiento desde la psicología y reflexionar sobre el rol profesional en estos escenarios. Para nadie es un misterio que casi todas las semanas tenemos una noticia de algún evento no muy agradable en los colegios, ¿verdad? O en las universidades, intentos de suicidio, suicidios consumados, jóvenes que se nos están suicidando, y así va creciendo todos los días y
antes la psicología en los espacios educativos o cuando nosotros hicimos el colegio o hasta la universidad, el labor del acompañante, del orientador en esos espacios educativos, pues no era tan nombrado o tan explotado, digo yo de alguna manera, frente a las necesidades que se están viendo. Yo les puedo decir desde mi experiencia laboral, yo más o menos puedo atender 8, 6 estudiantes en un día. A veces la agenda colapsa, por eso la importancia de reconocer y acompañar de manera eficaz y efectiva estos procesos psicológicos en los espacios académicos, ¿sí? Porque tenemos la población con más alerta de intentos suicidios o suicidios consumados y poder reconocer y comprender el contexto en el que ellos están viviendo, el contexto que les genera entrar a una universidad, la ansiedad que les puede dar entrar a un colegio, los cambios que tiene, y lo nombramos un poco diciendo, no, es que es el bullying, es que eso siempre ha estado, sí, pero las redes sociales han hecho que muchas cosas se nos vuelvan un poco más complejas. Y este es el objetivo de este espacio con esta charla que me invitó la profe Sheila, de poder generar esa conciencia y ese reconocimiento a esa población y nosotros desde la psicología, cómo estamos apoyando o aportando a la población de la juventud y de los adolescentes con todos los cambios que tienen, ¿sí? Y yo pues quiero iniciar con una pregunta para todos. ¿Qué emociones ustedes asocian con su experiencia en sus entornos educativos? Escríbanme en el chat así, ¿cuál es la emoción que ustedes asocian? Y la que recuerden cuando estaban en el colegio, ¿cómo se sentían? Dinos, Santiago. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy Pues bien. digamos que para mí era un poco contradictorio la experiencia en el colegio. Yo creo que habían más bien emociones encontradas. Yo siento que era como una prevención, era como una sensación de prevención. Era muy común sentir eso. Prevención, muy bien. Acá nos están escribiendo en el chat que sentían miedo. ¿Qué más emociones nos dan recordar cuando estábamos en el colegio? ¿Ninguna? ¿No nos recordamos cómo nos sentíamos en el colegio? Dime, Valentina. Hola, profe, buenas noches. Pues Buenas noches. preocupación, estrés, de una angustia, como decía el compañero, porque bueno, si no respondo por mis notas, pues como que eso se ve reflejado en mi entorno, ¿no? Yo más que te diría susto, pues miedo, angustia, estrés. ¿Y cuando te dabas estrés o ese miedo, esa angustia, rendías mejor, Valentina? No, para nada, antes era peor. Correcto. Y Gisela nos dice que feliz en el chat. ¿Y cómo te iba en el colegio, Gisela? Cuando estabas feliz, ¿cómo eran tus resultados? Pues lo que pasa es que yo tuve una situación de salud y digamos no tengo muchos recuerdos de ciertas cosas, pero de las pocas cosas que recuerdo muy bien son la etapa del colegio y lo que recuerdo, lo recuerdo que era feliz, o sea, son momentos bonitos. Y pues yo siempre he sido muy come libro, en el colegio era igual, entonces no sé, no creo que no tengo la sensación como que haya sufrido por eso realmente. Ok, el colegio para ti era una alternativa para poder salir de la dificultad de salud que tenías y por eso era tu felicidad. No, la situación de salud la tuve ahorita, entonces no recuerdo muchas cosas de atrás, pero particularmente el colegio, pues yo ya tengo 50 y pico de años y cursé el colegio hace mucho, pero de las pocas cosas que no olvidé en ese episodio de salud que fue hace 3 años, fue el colegio. O sea que fue una experiencia muy bonita, Muy pues porque bonita, ajá, perfecto. Y así sí. era tu resultado, ¿cierto? Porque ibas así, como dijiste tú, come libros o no come libros, seamos todos, pero ibas feliz y era diferente tu aprendizaje, a diferencia de Valentina, que nos daba el ejemplo, que era un tema de miedo y ansiedad y su aprendizaje era un poco más complejo, ¿cierto? Y mirando ahí en el chat, son más los que nos dicen que nos da miedo, ansiedad, estrés, que los que dicen o recuerdan el colegio con una felicidad, ¿cierto? Y pues esas emociones que nosotros sentimos ahí, pues nos permiten tomar decisiones más conscientes, ¿sí? Mejorar nuestra comunicación, reducir el estrés, establecer vínculos empáticos, respetuosos con los demás.
De acuerdo a cómo nos sentimos en esos espacios académicos, pues recordamos o tenemos esa memoria de cómo nos generaba o cómo nos sentíamos cómodos. Hay gente que sufre mucho recordando el colegio, ¿cierto? Y el colegio mucho para otros es la etapa más bonita, los recuerdos, amigos de la infancia, donde no teníamos tantas responsabilidades, donde solo nos dedicábamos a estudiar, pero para otros no, para otros el colegio fue un momento complejo y nos genera muchos temores, muchos miedos. Y por ejemplo, cuando entramos a la universidad, así sea de una manera virtual o presencial, entramos con unos miedos, y si no puedo, y si me pasa en el colegio, y si la profe dice, abra la cámara que vamos a hacer una exposición, cómo me siento, qué van a pensar los demás de mí, cómo estoy aprendiendo. A veces nos enfocamos más en la calificación, uy, no, no me saqué una buena calificación y no revisamos el comentario de la profe porque nos da miedo otra vez a fallar o a fallarnos, pero si ya estoy más grande, estoy haciendo una carrera, ¿por qué si ya estoy haciendo una carrera no me va bien? Y todo eso empieza a generarnos dificultad y a veces no disfrutamos ni lo que hacemos. Le digo, miren, ustedes escogieron la mejor carrera del mundo, psicología. Y esta carrera es de disfrutarnos porque todo el tiempo tenemos que seguir estudiando, leyendo, trabajamos con los seres humanos y cambiamos, ¿cierto? Las mismas terapias que nos hacían o que los primeros psicólogos hicieron cuando la historia, todo lo que ustedes vieron iniciando la carrera, no es la misma que tenemos ahorita, no son las mismas terapias que podemos hacer porque la humanidad va creciendo. Tenemos que utilizar tecnología y demás actividades y nosotros debemos seguir formándonos. Y no hay nada más duro que levantarse todos los días e ir a hacer lo que no nos gusta, ¿verdad? ¿Cuántos estamos en los trabajos y bueno, un poquito más, ya casi me voy a graduar de mi carrera y me voy a poner a ejercer lo que a mí me gusta, ¿cierto? Y toca hacer unos poquitos esfuerzos ahí haciendo otras cositas que a veces no nos llaman mucho la atención para poder que ustedes terminen esta carrera, ¿cierto? Entonces, ¿a qué viene esto? A estos recuerdos que quería que ustedes tuvieran en algún momento de volver a ese tiempo que estábamos en el colegio. Que algo importante que estamos trabajando en los espacios académicos es la gestión emocional, ¿sí? Para uno hablar de prevención, de suicidio, de qué pautas nosotros podemos desarrollar como psicólogos educativos en espacios académicos, pues debemos iniciar desde un punto importante que es la gestión emocional. ¿M? Y la podemos definir como la capacidad de reconocer y comprender y regular nuestras emociones. Identificando, perdón, lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y gestionar adecuadamente nuestras emociones en diferentes contextos. ¿Por qué quise por estas dos frases? ¿Por qué? Porque cuando uno le dice al adolescente, cuando mis estudiantes llegan a orientación y me dicen, yo estoy bien porque no lloro, yo estoy bien porque controlo mis emociones, ¿cierto? Empezamos a entender mal el tema de la gestión emocional, ¿sí? Hay un estudiante que me decía en algún momento en una orientación, es que yo gestiono bien mis emociones porque yo no dejo que nadie las vea y yo tampoco me dejo llevar por mis emociones. ¿M? Y ahí empezamos a tener dificultades. Por ejemplo, los que escribieron que les daba miedo, ansiedad, si lo hubieran hablado en ese momento, ¿qué nos daba miedo? Reprobar, nos daba miedo de pronto que alguien en el salón nos molestara, nos daba miedo un profesor, ¿cierto? Hubiera sido la experiencia diferente y de pronto hubiéramos aprendido algunas asignaturas que se nos siguen dificultando en este momento de otra forma. ¿M? Pero no, lo estamos reconociendo mal. Es identificar lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y gestionarlo adecuadamente. O sea, no es reprimir nuestras emociones. Nosotros podemos sentir todas las emociones en un mismo día, las primarias. Dígame quién no estuvo hoy enojado, después estuvo contento, después de pronto le dio miedo, después sonrió, ¿sí? En un momento, y ese es nuestro equilibrio, ¿cierto? Cuando alguien tiene una dificultad y muestra más tristeza, y si lo hablamos de un trastorno o ya para mirar si tiene una depresión, pues la tristeza se tiene que mantener durante un tiempo, la desesperanza durante un tiempo, y hay un desequilibrio en esa emoción, ¿cierto? Y nosotros como psicólogos lo vamos identificando, ¿cierto? Entonces, quiero que tengan en cuenta que eso es la gestión emocional y de eso hemos de partir para poder trabajar con los jóvenes y los adolescentes. Que ellos empiecen a entender la importancia de entender por qué sienten y cómo lo pueden gestionar y cómo lo pueden expresar.
Hay una mal palabra que le dicen a veces ahorita a los adolescentes que son de porcelana o que son ciertas personas porque demuestran sus emociones. No es que sean así, sino que ellos en este momento han entendido que si algo les molesta, les incomoda, pueden alzar la mano y decirlo. De muchas formas, ellos piden ayuda. Ellos alzan la mano, entonces ustedes dirán, pero profe, entonces porque hay tanto suicidio, tanto en los adolescentes. Claro, porque es que nos falta gestionar esas emociones, ¿sí? No es solo me duele y no gestionarla, que es lo que estamos hablando de esa definición de gestión emocional. Y ese es nuestro trabajo. ¿M? Y así nos pueden ayudar a poder comprender un poco qué le pasa a nuestros adolescentes, cómo se sienten nuestros adolescentes y cómo empezamos a prevenir el tema del suicidio consumado en los espacios académicos, que es donde tenemos más alerta. Yo les puedo decir que en una semana, en la otra institución que hago un acompañamiento, es presencial y yo una semana de parciales puedo hacer línea de emergencia casi 7 veces en la semana, ¿sí? Por lo mismo, porque tienen parciales, por lo que hablábamos del miedo, de lo que no hemos trabajado, lo que no podemos expresar, y llegan la semana de parciales y entran en crisis, ¿cierto? No poder pasar al frente, hacer una exposición, no poder trabajar en equipo, y es obligatorio hacer un trabajo en equipo, todo eso les va generando una ansiedad que puede colapsar por el tema de no gestionar. Y aquí lo vamos a relacionar con la inteligencia emocional, ¿cierto? Es otra palabra que utilizamos. A veces la utilizamos, a veces se volvió como una palabra de cajón, digo yo, entre comillas, porque la gente expresa lo que siente y el otro le contesta. "Ay, tenga inteligencia emocional, eh, trate de gestionar sus emociones, ¿cierto? Pero es muy difícil si no entendemos por qué lo sentimos, cómo lo expresamos o por qué se empezó a sentir. Entonces aquí recordamos un poco a Daniel Goleman, que propuso un modelo de inteligencia emocional, ¿cierto? Compuesto por 5 competencias claves, las cuales nos permiten comprender y gestionar adecuadamente las emociones. ¿Ven la palabra? O sea, quiero que nos quede claro que no es minimizar, ni omitir, ni olvidar que sentimos. A mí me gusta esta línea de inteligencia emocional y lo que nos dice Goleman, porque él dice, vamos a comprender y gestionar adecuadamente las emociones, tanto propias como ajenas, que es importante. Y ahí viene esa empatía. Y una de las cualidades, habilidades que debemos tener nosotros como psicólogos, ¿cierto? Poder tener esa empatía. Yo a veces cuando estoy en los espacios y nos tocan los trabajos en grupo, yo les digo, para mí es importante el trabajo en grupo. Y algunos empiezan a decirme, no, profe, es que nos queda difícil, lo que decía la doctora Susan, tenemos estudiantes de Colombia fuera del país y sé que los horarios, los trabajos, familias, responsabilidades, pero yo les digo, sí, ustedes están en un proceso de formación y empiezan a comprender y a gestionar el trabajo con sus compañeros, no están apuntando a la inteligencia emocional para cuando empiecen a desarrollarse como psicólogos, ¿cierto? Porque si yo comprendo que mi compañero solo puede los domingos y yo, por ejemplo, trabajo medio tiempo y puedo organizarme los domingos y adelanto otras cosas entre semana, pues ahí empiezo a hacer más, ahí sí a gestionar lo que los otros pueden sentir y ser un poco más empático con las necesidades de otros, porque en algún momento yo también las puedo necesitar, ¿cierto? Yo les puedo decir, no, el domingo definitivamente no, tengo una actividad, pero yo adelanto esto. Y ese compromiso y esa relación adecuada que empezamos a tener empieza a que cambie ese panorama de los miedos que sentimos. ¿M? Entonces, esas competencias empiezan a ser fundamentales para el desarrollo personal, para las relaciones interpersonales, el desempeño en diversos contextos. Nosotros como psicólogos trabajamos muy interdisciplinarios, muchísimo. O sea, por la línea que ustedes se vayan, van a trabajar de una manera muy interdisciplinaria, ¿cierto? Entonces, que nos vamos por lo clínico, pues tenemos que trabajar con neuropsicólogos, con psiquiatras, con médicos, hasta con nutricionistas si viene un trastorno alimenticio, hasta el nutricionista debemos apoyarnos para poder apoyar a mi paciente.
Si nos vamos por la psicología educativa, yo tengo que trabajar con docentes, con estudiantes, con administrativos, con directores, con otras personas de otras instituciones, con instituciones aliadas de salud para cuando son temas de alerta que no se manejan en la educación. Si voy a trabajar desde la psicología social, lo mismo, con personas vulnerables, poblaciones gubernamentales, que también tengo que empezar a trabajar. Entonces nosotros siempre nos estamos relacionando y tenemos que fortalecer esas relaciones interpersonales. Y el desempeño en los diferentes contextos que tenemos nos lo exige, ¿cierto? Entonces, ahí podemos empezar a hablar de esas 5 competencias de integración que nos hablan de ese modelo y cómo nosotros empezamos a gestionar esa emoción, unimos con la inteligencia emocional para empezar a prevenir el tema del suicidio. Entonces, a cada uno lo que nos decía él era que era la autoconciencia, entonces la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y su impacto en los pensamientos y comportamientos. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Ustedes comprenden sus emociones? Por ejemplo, si llegan enojados, si llegan molestos a la casa, dicen, no, espere, yo estoy enojado, estoy en otro espacio, o le cuento a mi pareja, a mi mamá, a mi hermano, qué es lo que me pasa para poder generar como esa autoconciencia o gestionar cuántos llegamos y podemos expresar lo que sentimos o solo nos encerramos en un lado. Cuéntenme ahí por el chat, ¿sí? Para yo no sentir que estoy tan solita. Lo contamos, hacemos autoconciencia de nuestras emociones. Si me quieren me ponen sí, no, no me tienen que poner por qué para que no nos estresemos tanto. Listo. Valentina nos dice que por la parte de ella no cuenta nada. Sandra dice que a veces. Angélica nos dice no, profe. Sonia dice sí, profe. A veces las expresamos, no. Listo. ¿Y ustedes tienen hijos? ¿Alguien quiere alzar la mano los que tienen hijos? Hay una de Early, Sara, tienen hijos. ¿Y ustedes qué le dicen a sus hijos cuando están tristes? ¿Que cuenten o que no cuenten? Diana también tiene hijos, ¿cierto? Profe, pues uno nota a los hijos cuando están de mal genio, cuando están tristes. Y bueno, pues a veces ellos lo expresan y a veces no, pues a veces los hijos tienen más confianza con los amigos, de pronto de contarles sus angustias, porque pues no quieren a uno hacerlo como sufrir. Entonces, hay cosas que sí le cuentan a uno como papá, pero como mamá, pero otras no. Sí, pero a veces nosotros como hijos, gracias Sara, como papás no les contamos tampoco a nuestros hijos, ¿cierto? Y Nos sí. ven tristes y nos preguntan, ¿qué nos pasa? No, nada. Y después le decimos al hijo, cuéntame qué me pasa, ¿cierto? Y a veces no gestionamos lo que estamos tratando de que ellos hagan con nosotros y eso empieza a generar dificultades de esa comunicación, porque nosotros a veces con el ejemplo empezamos a enseñar a nuestros hijos que no hay que tener autoconciencia de las emociones. Si uno está molesto, lo soluciona solo porque no pasa nada, ¿cierto? Yo no tengo que contarlo, uno me lo va a solucionar, pero decir, no, hijo, hoy fue un día eh, fuerte, mi jefe me pidió esto y no me alcanzó el tiempo, estoy un poco agotado y así puede ser más el acercamiento que tiene el hijo conmigo porque me va a decir, ah, no, papá, pues ahorita no te puedo contar, pero peleé con mi mejor amigo y me siento un poco incómodo, pero lo puedo contar después, ¿cierto? Y eso también nos hace esa autoconciencia con los adolescentes, ¿sí? Porque a veces a los adolescentes les pedimos que se expresen completamente, que abran su información con nosotros, pero nosotros como grandes, como cuidadores primarios, nos cerramos en muchos contextos en no decirles lo que sentimos. No, tranquilo que usted no me lo puede solucionar. Yo lo soluciono. Esto es de adultos, esto es de grandes, ¿sí? Y ellos que nos pueden decir, no, mi papá tampoco me lo puede solucionar, esto es con mi amigo, esto es con mi novia. Entonces ahí vamos también generando esa autoconciencia con ellos. Aquí nos dice Valentina, yo no cuento, me hago como una autoevaluación, pero solita. A veces es importante contarlo. Anthony nos dice, no tengo hijos, pero importante la comunicación con mis hermanos menores, se ve el lenguaje no verbal. Gisela nos dice, yo lo estoy enseñando a expresar sus emociones y también estoy aprendiendo a escucharlas sin juzgar para que no se sienta temor en contar. Gracias, Gisela. Perfecto.
Gine dice, yo le pido a mi hija que me cuente o trato de ayudarla a descifrar lo que siente. Tiene 6 años. Perfecto. Mire que si nosotros empezamos a hacer un poco este tema de inteligencia emocional con nuestros chiquitos, ahí estamos generando muchas prevenciones en los adolescentes, en lo que estamos viendo de salud pública, de salud mental, la dificultad tan grande que estamos teniendo con nuestros adolescentes y esos espacios tan grandes que están entre el cuidador y sus hijos por miles de razones y que buscan ese apoyo en otro lado, ¿sí? Y que sería primordial, obviamente todos tenemos unas etapas, y ustedes ya todos vieron las etapas de los niños y los adolescentes y todos tenemos una etapa donde pues nuestros pares son importantísimos en el desarrollo, pero si uno tiene una buena relación con su hijo, va a empezar a tener esa cercanía y regresa en algún momento a pedir un consejo o a contar algo que puede ser una alerta o puede ser una ayuda a nosotros como padres para poder seguir guiando. ¿Por qué? Porque antes nos enseñaban que eran palabras de nuestros abuelitos como llorar es de niñas, no llore que usted tiene que ser fuerte, y temas así que generaban como esa dificultad para que nosotros pudiéramos demostrar nuestras emociones. Entonces, eso ha hecho que se vaya en generación, ¿listo? Que nosotros sigamos confirmando que sí se puede mostrar o no se pueden mostrar las emociones y depende de nosotros, de esas relaciones que tenemos con nuestros hijos, decía aquí un compañero, no tengo hijos, pero con mis hermanos menores, para que empecemos a evitar estas alertas tan tempranas. Miren que si ustedes revisan los porcentajes de suicidio del año pasado, de junio a diciembre, ya tenemos un porcentaje de suicidios en niños y eso no estaba pasando. Era más en adolescentes y en jóvenes, pero ya tener un porcentaje, o sea, que nos digan hay un porcentaje de niños que se suicidan, ya es algo que uno dice, bueno, hay que empezar a regular desde casas qué está pasando con estos niños para que nos esté dentro ya un porcentaje. Sandra nos dice, profe, una buena comunicación es ideal para que los hijos expresen sus emociones y se sienten seguros. Como dicen, soy el lugar seguro de mis hijos y ellos el mío. Correcto, perfecto. Muchas gracias por esos aportes, así no me siento solita hablando. Entonces aquí yo les colocaba un ejemplo en los espacios académicos, cómo nosotros empezamos a identificar que los chicos empiezan a tener problemas con esa capacidad de reconocer o comprender sus propias emociones. Entonces, darse cuenta que se sienten ansiosos ante la exposición oral, entender cómo afecta nuestro desempeño. Mm, Hay dos formas que lleguen los estudiantes a un acompañamiento. Puede ser por voluntad propia, porque ellos han decidido, porque han reconocido que algo pasa con sus emociones, sus pensamientos o su conducta. La otra son remitidos. Y muchos de ellos empiezan a llegar a ser remitidos porque les va mal en las exposiciones, porque no pueden pasar al frente, porque no pueden mantener una conversación y uno empieza a identificar y tras de esa historia, de ese pequeño tema que encontró el profesor en un salón, empieza nosotros a identificar muchas causas, muchas consecuencias, muchos procesos cognitivos durante toda su vida que lo llegan a tener ese temor, como lo que decían ustedes, cuando les preguntaba que recordaran lo de su colegio, ¿cierto? A veces nosotros si recordamos el colegio, a veces recordamos el profesor que le teníamos más miedo que al que el profesor con el que mejor nos la llevábamos, ¿cierto? Y esa asignatura, y yo vi que alguien me escribía que algunas asignaturas bien, otras no tan bien, esas asignaturas que empezamos a tener esos pensamientos o ese relacionamiento con lo que enseña el profesor con la asignatura, eh, esa asignatura empezamos a tenerle mucho temor durante todo el tiempo. Entonces, yo a veces hago procesos de entrevista para ingreso, entonces yo les digo cuáles son las materias que más les gustan, cuáles no, y me dicen, matemáticas no me gusta, y yo, pero no sé, soy malísimo, y empiezan a expresarse terriblemente de su nivel de conocimiento y aprendizaje frente a esa asignatura. Yo le digo, pero las has aprendido, entre otros métodos, y yo lo dejo como un ítem para acompañarle. Cuando uno empieza a acompañarlo, empieza a identificar qué es que está relacionando la forma como le enseñaron las matemáticas y no la materia como tal, ¿sí? Los refuerzos,
Podemos tener refuerzos como la matemática para muchos papás es mejor que tengan una buena matemática que una buena lectura, ¿cierto? Y pues ahí podríamos abrir otro campo que serían las inteligencias múltiples y ahí tendríamos que decir que algunas personas tenemos unas capacidades para unas cosas y otros para otros, ¿cierto? Pero globalmente algunas asignaturas tienen mayor importancia que otras para los papitos y para los colegios, ¿cierto? Entonces ahí empieza también a descompensar esa ansiedad que les puede generar cualquier situación. Aquí nos siguen escribiendo, profe, si un hijo nos cuenta algo y lo juzgamos, lo hacemos sentir mal, lo más seguro es que no nos vuelva a contar sus problemas. Correcto. Nosotros no estamos tampoco, y que es importante que lo entendamos, no estamos para decirles que todo está bien, pero sí estamos para escucharles y enseñarles, ¿cierto? Pero si de una vez cerramos la puerta, es como les decía a ustedes, si llegan a la casa agotados, bravos, porque no fue un excelente día y su hijo se les acerca y lo esperan con un abrazo, y usted dice, ay, no, no, ahorita no, porque tuve un mal día. Y tu hijo vuelve y le dice, pero ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó, papá? ¿Todo bien? No, usted no me va a entender, ¿cierto? Él no lo va a volver a preguntar. Eso mismo pasa si mi hijo viene a contarme algo y antes de que termine de hablar, yo lo estoy juzgando, pero yo le dije que no hiciera eso, por eso tenía que hacer la tarea. Revisemos qué pasó. Yo te lo recomendé y lo podemos volver a intentar o lo volvemos a hacer. Si ya nos pasa otra vez, hey, ya vamos a tener otro proceso con él. Sandra nos dice, profe, a mí me aterra expresarme en público y me siento insegura a pesar de saber lo que voy a decir. Eso le pasa a muchas personas, Sandra. Lo importante es empezar a mirar por qué nos está pasando eso, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos aterra? ¿Cierto? Porque a veces esas emociones o esos sentimientos que podemos tener hace que dudemos muchísimo de nosotros y que nos genere esa ansiedad o esa angustia de la falta de aprobación, ¿cierto? Y que empecemos a dudar muchísimo de nuestros conocimientos. Y ahí va el otro punto que nos hablaba, estas 5 etapas, que es la autorregulación. Entonces, es la habilidad para manejar nuestras emociones de forma saludable y adaptativa, evitando reacciones impulsivas. Eso es otro tema, lo que nos decía la compañera. Entonces ella ya entra en el miedo, entra entre la angustia de no poder exponer y empieza a tener reacciones de pronto impulsivas, ¿cierto? A veces se ponen agresivos y pasan al frente y si les hacen una pregunta, contestan a la defensiva porque sienten que los están invadiendo, porque los están señalando. A veces ni pasan al frente a una exposición, ¿cierto? Y empiezan a sentir, que ustedes colocaba el ejemplo, frustración al recibir una mala nota, ¿sí? Pero evitar una reacción impulsiva y cambiarlo, buscar la retroalimentación para mejorar, lo olvidan. Entonces, por ejemplo, lo que nos decía la compañera, ella está más preocupada por esa aprobación, sea una calificación, una aprobación. Yo sé, ustedes van a pensar allá en sus casos, profe, pero ¿quién quiere perder una asignatura? Claro, pero ¿quién quiere aprender para poder desempeñarse mejor? Todos, ¿cierto? Si yo pierdo algo, si yo no entiendo nada y me puedo hacer una autorregulación, una evaluación saludable, hey, espera un momento, claro, yo no lo preparé bien, claro, no entiendo el tema y nos puede pasar, por eso estamos en formación, ¿cierto? Y nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje y les decía yo al inicio, esta carrera es de todos los días leer y aprender. Cuando yo estudié el pregrado era el DCM-4, ustedes ya están con el DCM-5 y posiblemente cuando ya empiecen a ejercer está el DCM-6, ¿cierto? Y tenemos que seguir estudiando, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a frustrarnos o a sentir que es más importante una nota que lo que estoy aprendiendo? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando reaccionamos de una manera impulsiva porque nos sacamos, no sé, un 3,1 y queríamos un 4,5, pero sentimos que no estamos generando ese aprendizaje, ¿cierto? Y no hay una retroalimentación, sino entra una angustia, unas actitudes impulsivas, a veces de lastimarse, de hacerse unas autoevaluaciones fuertes, entonces empiezan a relacionar cómo eran ustedes en el colegio y voy bien, igual en la universidad, y empezamos sobre todo a omitir lo que nos va bien, ¿sí? Entonces, pero esperen, me esfuerzo más en esta asignatura para la siguiente actividad, que no comprendí bien el tema, no leí el eje completo, no me conecté a los 2 encuentros sincrónicos para entregar la actividad por X o Y razón, tampoco la revisé. Claro, pero si yo me esfuerzo y repaso,
lo que no entendí y empiezo la otra actividad de otra forma, lo veo de una manera diferente, pero veo 8 asignaturas, solo me fue mal en una. ¿Por qué me debo sentir así? ¿Por qué me debo frustrar? ¿Sí? Pero esa es la falta de esa autorregulación que muchas veces no hacemos y en los espacios académicos se ve, no solo en las universidades. Cuando uno hace acompañamiento en colegios, los niños sufren demasiado porque la carga no es solo de la nota, sino que va a decir mi papá, la profesora que va a decir, mis compañeros me van a molestar, ¿qué voy a hacer? No voy a aplazar el año. Entonces empieza a generarse un miedo frente a las pérdidas y vas de enfocarse en el mirar qué no hice y cómo puedo retroalimentar. Y una de las etapas que también nos hablan es la motivación, que es la capacidad para dirigir las emociones hacia el logro de metas, manteniendo una actitud positiva incluso ante desafíos. Que ustedes estén aquí conectados. Yo les decía al comienzo cuando los saludé, un lunes, que de pronto están agotados, que tienen otros compromisos, decía la profe Sheila, acabamos de salir de una actividad, tenemos que entrar a otra, y yo sé que esta última semana es fuerte y la siguiente también, entregando trabajos, terminando semestre, son las semanas más fuertes, ¿cierto? Pero ustedes los motiva su capacidad de querer aprender, de reconocer qué más planes o actividades tiene la universidad para su formación. Y eso hace que se conecten. Hay más o menos 40 personas conectadas y eso es interesante después de tener tantas actividades, ¿cierto? Y eso nos ayuda en la parte académica o en estos espacios mantener enfocado y entusiasta frente a un proyecto exigente, ¿sí? Recordando los objetivos personales o profesionales. Yo sé que muchas cosas ustedes han dejado de hacer a nivel personal, ¿cierto? Ya no tenemos el mismo tiempo que antes. Muchos de ustedes se levantarán a las 4 de la mañana, eh, 11 de la noche se tienen que acostar, han dejado de hacer, no sé, algo que nos gustara. Me gustaba ir a patinar todos los domingos, pero porque están motivados, porque están creciendo, tienen unos objetivos profesionales frente a esta carrera. Pero ¿qué pasa cuando los niños no están motivados? ¿Qué pasa cuando no les interesa? Sí, a ver, yo les decía que cuando hago procesos de entrevistas de admisiones para universidad, ahora nos están entrando muy pequeños en las universidades en las jornadas diurnas. Yo tengo un estudiante de 15 años, tengo estudiantes de 16 años, de 17 años. Cuando les hago la entrevista, yo quiero apuntarle a la motivación, ¿sí? Porque yo digo, son 5 años estudiando. Si los niños no me están gestionando las emociones y mínimo no hay un pequeño detalle de motivación para entrar a una carrera, ¿cómo va a ser su vida durante esos 5 años en formarse? Y peor aún, ¿cómo va a ser el día que reciban el diploma y no quieran ejercer lo que se graduaron? ¿Sí? Por eso el porcentaje más alto de suicidios ahorita en Colombia no están en los adolescentes, esos son los intentos o ideas suicidas. Los consumados están en los jóvenes, los que ya tienen que tener una carrera terminada, los que tienen que saber qué van a hacer con su vida, qué van a trabajar, cómo van a aportar. Ellos son los que tenemos un porcentaje más alto de suicidios consumados, más que los adolescentes. Quiero resaltar eso. Entonces, cuando empiezan este proceso a entrar a la educación superior, cuando va el papá a llevarlo porque es menor de edad y porque el papá lo va a acompañar, yo lo entro solito. Le digo, papito, gracias, déjame, yo le voy a preguntar y cuando termines, si necesitamos, vas a ser parte o te hago unas preguntas. Y lo primero es esto, identificar por qué escogieron esta carrera, qué los motiva a estar en esta carrera. Y muchos de ellos no quieren esas carreras. Entonces uno hace otro proceso con tal de mitigar lo que va a pasar a un futuro. ¿Sí? Todo esto es prevención, realmente lo que estamos haciendo para mantener una promoción durante toda su carrera. Entonces, si yo lo veo ahí y me dice, voy a estudiar, no sé, ingeniería mecatrónica. Listo, ok. ¿Por qué quieres? No tiene ni idea de qué va a hacer como ingeniero mecatrónico. Listo, bueno. ¿Por qué la escogiste? Mi papá siempre quiso ser ingeniero, pero no pudo estudiar y ahora que puede pagar la carrera, yo voy a ser ingeniero porque él quiere que yo sea ingeniero. Lo que quiere el papá, pero no quiere el hijo. Y cuando le pregunto las asignaturas que más le gustan, ninguna va encaminada con las asignaturas que tiene que ver en la carrera. Ninguna.
Entonces yo, bueno, vuelvo y lo insisto, hablo con el papá, le digo al papá, papito, le vamos a hacer una prueba de orientación vocacional para que estemos seguros con su carrera. Y hay papás que se enojan y me dicen, no, qué pena. Entonces aquí no puede ingresar, yo lo llevaré a otra universidad, ¿cierto? Y pues decimos nosotros, claro, papito, tienes todo el derecho, pero es importante que le hagan una orientación vocacional para mirar sus habilidades, sus gustos, sus niveles de aprendizaje y, y podemos guiarlo mejor, ¿sí? Pero si no hay eso, pues ahí ya estamos generando dificultades para que el niño le guste o no le guste lo que va a hacer en una institución, ¿no? Y el otro punto es la empatía. Entonces, que es esa habilidad para reconocer y comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar y responder con sensibilidad. Entonces, los estudiantes que han tenido clase conmigo ya entienden por qué a mí me gusta que los trabajos en grupo, que son las actividades en trabajo en grupo, tienen que ser en grupo, ¿cierto? Mira, por ahí vi unas que ya han estado conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar esta empatía. Nosotros como psicólogos, no es que seamos felices, porque eso es una idea que tiene la gente, ¿no? Que nosotros no podemos sentir. No, nosotros también tenemos nuestras emociones, tenemos que saberlas gestionar, saberlas sentir, saberlas expresar, ¿cierto? Y esta empatía genera esa habilidad para reconocer y comprender las emociones de los demás y ponerse en el lugar y responder con sensibilidad. Eso no es lo que hacemos todos los días cuando estamos ejerciendo con cada paciente. Esa es una característica que debemos tener, ¿cierto? Si no somos empáticos, no funciona, ¿sí? ¿Y qué nos dice la inteligencia emocional? Si yo comprendo las emociones de los demás y me pongo en los demás, va a ser la diferencia. ¿Qué pasa con el bullying? ¿Hay empatía ahí? A veces son dos molestando a un niño y hay 35 en un salón. Y no hay empatía, no les enseñamos a nuestros hijos la importancia de ser empáticos con ellos y con los demás, ¿sí? Y eso hace que el bullying aumente cada vez más. Y yo les decía, el bullying lo han llamado de diversas formas. Acoso escolar, todo eso ha estado siempre. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, y cuando estudiaron, no había un niño que molestara, no había un niño que molestara. Ha pasado. El problema es que ahorita las redes sociales nos lo han vuelto más complejo. Hacen grupos institucionales donde se irrespetan entre ellos mismos, se colocan noticias de ellos mismos. Y lo que podía pasar en un salón antes de 35, 20 compañeritos, se quedaba ahí. Las redes sociales no. Si usted se equivoca y alguien lo graba, ya no lo va a saber solo su salón, lo va a saber una cantidad de gente y lo van a ver durante mucho tiempo. Ahora revisemos los comentarios que hacen de manera no empática cuando alguien se equivoca o le pasa algo, ¿sí? Entonces, eso ha agudizado que la empatía cada vez sea más compleja para nuestros adolescentes, ¿cierto? Tienen que tener un nivel de perfección y no equivocarse, no ser empáticos porque pueden quedar grabados o pueden quedar expuestos frente a una red social, ¿cierto? Y aquí un ejemplo que les traía es notar que un compañero está pasando por un momento difícil y ofrecer apoyo o comprensión durante un trabajo en equipo. Yo acá les traigo casos, no me gusta traerles casos reales. Yo tengo un estudiante que estoy haciendo acompañamiento y tiene espectro autista. Realmente se le dificulta relacionarse y tienen que empezar a hacer trabajos en grupo. No hay de otro porque tienen que hacer un proyecto y no lo pueden hacer individual. Entonces hemos trabajado mucho en esas habilidades y nos tocó trabajar con el grupo para que fuera empático, porque ellos no entendían, no sabían cuál era su comportamiento, hicimos unas actividades, les explicamos cuál era la dificultad y 3 chicos decidieron que ellos lo aceptaban en su grupo y que lo iban a entender y han sido empáticos tanto el estudiante que le hago acompañamiento como los compañeros. Y ahora él anda con sus compañeros, toma onces con sus compañeros, ya el grupo como tal se han dado cuenta que sí pueden trabajar con él porque hay unos tabús sobre el comportamiento que pueden tener las personas que tengan ese diagnóstico. Y eso ha hecho que el grupo lo acepte
que él se sienta cómodo y ha tenido un desempeño académico, y por eso hablamos de la inteligencia emocional. Ha empezado a regular tanto sus emociones que él identificó que le iba bien con sus compañeros. Claro, hay los comportamientos, ahí les enseñamos hasta qué punto, él también le estamos ayudando, pero ha mejorado su desempeño académico tanto que su papá y su mamá se acercaron a la institución y nos decían, gracias, miren, nunca había pasado eso en el colegio, y saber que en la universidad que lo está haciendo, a ver, lo vemos tan grande porque eso significa que va a tener unos cambios de mejoría en su espacio laboral cuando empiece a ejercer. Entonces, miren cómo la empatía y frente a estos puntos de la inteligencia emocional empiezan a prevenir tanto. Recuerden que aquí lo que estamos hablando inicialmente es de una prevención, de cómo podemos trabajar con nuestros adolescentes para prevenir esa palabra tan temorosa que estamos teniendo, que es suicidio. Y por último están las habilidades sociales. Entonces, miren que yo les decía que con mi estudiante estamos trabajando ahí el tema de la empatía, ¿cierto? Y que en esa empatía estamos desarrollando habilidades sociales, ¿sí? Todo va encadenadito para que ellos puedan ser parte de, ¿cierto? Y las habilidades sociales, aquí se define como esa capacidad para establecer y mantener relaciones sanas, comunicarse efectivamente, resolver conflictos y trabajar en equipo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Participar activamente en clase, resolver conflictos en equipos de trabajo con respeto o colaborar eficazmente en proyectos. Entonces, eso es lo que trabajamos con él, ¿cierto? Con todo el grupo lo hicimos. Con él unas habilidades que van acorde pues a su proceso y con el grupo otras de reconocimiento, ¿sí? Y ahí empiezan a tener esa capacidad de relacionamiento. Por eso ustedes, independiente que estén en una virtualidad, pueden empezar a hacer este proceso de prevención, ¿sí? Si mi compañero, yo lo comprendo, tiene 4 hijos, trabaja, estudia y no puede sino los sábados en la tarde, yo puedo hacer un esfuerzo. Son 2 actividades en el semestre en grupo, ¿cierto? Nos podemos dividir, podemos generar esa participación, minimizar los conflictos en equipos de trabajo, porque ustedes lo van a hacer cuando ejercen. Miren, nosotros somos la carrera que más debemos elaborar la inteligencia emocional. Yo les decía, todas las líneas de formación tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, no hay otra forma. O sea, el psicólogo no funciona ya aparte como una isla, no, si se van por la línea organizacional, mucho más, porque ustedes apoyan todo el clima organizacional. Entonces, si el contador no quiere participar o le pasa algo al contador y usted dice, no, pues yo no necesito, si no quiere participar, no participe, pero eso me puede generar otro tipo de dificultades dentro de la empresa, o puedo identificar, algo le puede pasar al contador que nunca viene a una actividad, ¿sí? De pronto está lleno de trabajo y si me acerco y hago otra actividad con él diferente o empiezo a ser más empático con sus labores y puedo entender que siempre que lo llamo es pago de nómina, entonces no puede participar en ello. Entonces, todas nuestras formaciones tienen que ir encaminadas a inteligencia emocional. Y ya haciendo lo global, ¿verdad? Hablamos de la gestión emocional, de lo que ustedes sentían, de la inteligencia emocional, cómo la vamos definiendo en estas 5 etapas y cómo lo vamos alineando con los adolescentes, con ustedes como papás, con ustedes como cuidadores, y lo vamos a enfocar a las emociones en contextos educativos. Entonces, en los entornos educativos, las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes y en el bienestar de los docentes. ¿Por qué quise colocar esto? Porque es que no solo nos podemos enfocar en los estudiantes. ¿Qué pasa si a un docente le pasó algo? ¿Qué pasa si un docente no está bien emocionalmente también? Y ese es nuestro trabajo en los entornos educativos. Nosotros no nos desempeñamos solo en el estudiante. Yo por eso les decía que el psicólogo educativo se relaciona con administrativos, estudiantes, docentes, papás, familias completas en estos espacios, directores, rectores, con todos se relaciona porque es una sociedad realmente, una institución, ¿cierto? Y no se trata únicamente de aprender contenidos académicos. Eso es lo que nosotros hemos querido cambiar y por eso ahorita las instituciones, porque puedo decir que nosotros como área andina también tenemos un espacio de consejería, que estamos enfocados en poder
acompañar y trabajar en pro de esa formación o ese bienestar integral en las universidades, ¿cierto? De que no solo nos interesa de que un chico apruebe o no apruebe, sino vamos más allá. Por ejemplo, imagino alguno ha tenido una nota baja y les pueden enviar un correo diciendo qué pasó, necesitas ayuda, están estos servicios de consejería, académicos, tecnológicos, para poder generar ese bienestar integral. Hay unas horas que muchos docentes tenemos de consejería para poder ver aspectos personales que podamos encaminar y ayudar a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Porque nuestro objetivo está en gestionar adecuadamente las experiencias emocionales que surgen en el día a día escolar, ¿sí? O en las instituciones. Pero lo que les decía, el día a día que ustedes tienen a veces es agotador y no nos damos espacio ni para sentir, ¿sí? Y para la universidad es importante, por eso ha empezado a coger tanta fuerza ese grupo de consejería que tiene la universidad y cada vez tenemos más estudiantes que participan de él con el objetivo de generar ese bienestar emocional en ustedes. Y ahí, pues empezamos a acompañarlos en que tengan una adaptación mejor a la vida universitaria. Y ahí podemos hablar de dos puntos, de la alta carga emocional en estudiantes, que es en el caso de los estudiantes, esto puede originarse por presiones académicas. Entonces, a veces que tenemos que tener buenas notas, que pronto tenemos una beca, que tenemos una ayuda económica, ¿sí? Que pueden generar un tema mecánico o problemas que no comprendemos, que no entendemos, y nos da a veces miedo alzar la mano y pedir una tutoría, ¿cierto? O hablar con el profesor, profe, explíqueme, no entendí el tema, no pude alzar la mano en clase, ¿sí? Y esas presiones académicas empiezan a tener una alta carga emocional en mi desempeño, ¿cierto? Problemas familiares. Eso es otra cosa que nos suma la carga emocional en los estudiantes. Si yo no estoy bien en casa, si tengo una dificultad, lo que hablábamos, que ustedes llegaban de su trabajo y no tienen el mismo ánimo para poder atender a sus familias, ¿cierto? Porque están agotados. Entonces, eso también genera una carga porque no tengo el mismo desempeño académico. Las relaciones interpersonales o conflictivas o situaciones de violencia escolar, que es todo el tema de bullying, que podemos tener. Digamos que la virtualidad disminuye un poco, pero la presencialidad se ve bastante, así está en un nivel universitario. Y lo que les digo, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, las fotos que se toman, lo que suben, lo que no dicen, lo que dicen, eso empieza a tener también una carga muy alta. Yo en un colegio, cuando acompañé, tenía un estudiante que era muy buena, pero empezó a tener una presión social que tener tantas fotos de like, se pusieron como unos escalafones dentro del colegio, entonces era B y C. Entonces, si tú tenías tantos likes en una foto, eras parte de este grupo y te podías juntar con ellos. Los que tuvieran menos, entonces eran del grupo de la izquierda y nadie les podía hablar, ¿sí? Y eso ha hecho que empiecen a tener unas situaciones y una violencia escolar que a veces es invisible para muchas personas, grandes como nosotros, que hacemos un acompañamiento hasta que ellos mismos empiezan a exponerlo. Entonces, todo eso ha generado esa carga, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un caso, mm, por ejemplo, un estudiante que empieza a tener un bajo rendimiento académico y que nosotros lo podamos identificar o conductas de aislamiento que antes no podía tener, eh, se empieza a analizar que no es solo por un mal desempeño, eso es lo que estamos tratando de hacer dentro de esa promoción. Lo primero era la prevención, ¿cierto? En esta promoción, si hay unos acompañamientos, si ya estamos regulando, si ya hacemos talleres, por ejemplo, nosotros hacemos de gestión emocional y hábitos de estudio para ir regulando emociones y la adaptación a la institución, a las universidades. Y cuando ya empiezan a identificar bajo rendimiento, pues no lo puede remitir el profesor, ¿verdad? ¿Y qué empezamos a identificar nosotros como orientadores? Que ella empieza a decir que no se siente cómoda, que le da ansiedad, que bajar las calificaciones ha sido duro, que la familia la espera para graduarse con honores, entonces que ya no lo va a cumplir, ¿sí? Entonces todo eso puede ser una carga,
¿cierto? Puede ser que estén pasando hasta por un divorcio sus papás y eso la tenían incómoda porque se la pasan discutiendo, quién se va a quedar con los hijos y eso ha hecho que ella esté pues un poco con su emoción de irritabilidad muy alta, entonces ha generado conflictos con sus compañeros que eran de toda la vida, ¿cierto? Y esos factores han generado que ella tenga una sobrecarga emocional y empieza a afectar pues su bienestar personal y su desempeño. Pero miren, si ven que el contexto ya es más grande, yo no me voy a quedar solo como bajo rendimiento académico, está perdiendo el año, no podemos hacer. No. Ahora en qué nos enfocamos, si hay un bajo rendimiento, remitidos a las orientadoras, la orientadora revisa, puede ser una carga emocional muy alta como la que les estaba contando, donde hay muchos contextos, o puede ser una dificultad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces nosotros también trabajamos ese proceso. Ah, no, espere, no me tiene ninguna dificultad, sus papás están tranquilos, citamos papás, pueden venir, revisamos, no hay ninguna dificultad, pero ya está teniendo dificultades de aprendizaje. Entonces empieza a hacer esos métodos de estudio para apoyarla con esa dificultad de aprendizaje. No siempre es, y quiero que lo quedemos ahí como claro, no siempre es porque esté sufriendo algún tema de gestión emocional. A veces una dificultad de aprendizaje que hace que ella se aísle y tenga bajo rendimiento porque no está procesando algún tipo de información, ¿sí? Entonces, ese es otro proceso que nosotros debemos comprender en la formación. Y de acuerdo a que arriba les decía que aquí lo quería hablar desde dos puntos, tanto de los estudiantes como los docentes. Entonces, la alta carga emocional en docentes, nosotros ahorita también estamos trabajando con docentes, por ejemplo, en hacer primeros auxilios psicológicos, porque a veces los estudiantes vienen congestionados, el profe congestionado y pues podemos tener crisis en los salones y hemos tratado de empezar a gestionar con ellos emociones y poder enseñarles cuáles son los primeros auxilios psicológicos, porque a veces hasta el profesor entra en crisis. Entonces, pero aquí, ¿qué empieza a marcar también al docente? El agotamiento emocional, puede estar relacionado con la sobrecarga laboral, las exigencias institucionales, la dificultad para manejar grupos o la escasa formación en educación emocional. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con ellos, educación emocional, porque también ellos deben entender sus procesos, sus emociones, lo que les incomoda, cómo gestionar, ¿sí? Y no cargar, porque obviamente hay un respeto, hay un proceso ante los estudiantes, no, pues nosotros no podemos alterarnos o ser groseros, pero sí es esa gestión de emociones o esa educación emocional donde el profesor puede decirle al estudiante que esto no se está haciendo de buena forma, que deben comportarse mejor, que este comportamiento no es el más claro y el profesor puede bajar un poco esa carga emocional. No sé, ustedes tienen, digamos que dos, uno, tres hijos en casa. ¿Cómo se sienten cuando los hijos todos empiezan a hablar al mismo tiempo, no se quieren quedar quietos y ustedes están haciendo algo? ¿Cómo se sienten en ese momento? Tuvieron una jornada larga, un día y llegan a la casa y sus hijos todavía están llenos de energía. ¿Cómo les hablan o qué sienten? Cuéntame. ¿Por el chat o abren el micrófono? ¿Ninguno? Aquí Mariana me está preguntando cómo hacer una detención temprana, una decisión suicida o una persona que siempre se ve alegre. Ya ahorita les digo esas detenciones. Aquí me dice Sandra estresada, Beatriz desesperados, Ángela estresados, Ginette al borde de la locura, profe. Entonces imagínense en un profe en un salón con 35 estudiantes, ¿cierto? Entonces por eso estamos trabajando con ellos ese tema de educación emocional. Dime, Eunice. Sí, profe, respecto a la pregunta, sí, sobre todo, bueno, madres y padres al momento de llegar y que el niño, uno corre, el otro grita, el otro llora, el otro hay que cambiarle el pañal. Es cuando el padre se siente estresado y, digamos, si lo voy a comparar con el contexto de los profesores, aún el padre se siente como con más autoridad del niño, de decirle, venga, siéntese ahí, estése quieto, pero si vamos al contexto educativo, ya si uno, el profesor no puede salirse de casillas y no puede estresarse porque entonces ya cualquier tipo de reclamo hacia el niño, entonces vemos que ahorita pues la educación realmente es
a veces pienso yo que es como muy permisiva también con eso, ¿sí? Entonces, en cuanto al padre, pues él quisiera como un poquito de espacio, un poquito de tranquilidad, porque el estrés del trabajo todo el día y el estrés de la casa, pues vuelve loco a cualquiera. Pero ya en el contexto educativo sí, pues es donde uno dice los educadores realmente tienen una carga emocional bastante grande, porque son niños de diferentes, muchas veces son de diferentes culturas, son de diferentes religiones, son de diferentes creencias, y su formación en casa, la de todos es mundo aparte, mientras que en mi casa son mis 4 hijos, pero como que las reglas son las mismas para todos. Y somos todos como muy afines, mientras que con 20 o 30 niños, pues ahí todos son un mundo totalmente aparte. Correcto, gracias por tu aporte. Correcto. Imagínense cómo podemos gestionar esas emociones de los profes, ¿cierto? Porque lo que dice Ulises es muy interesante. En la casa nosotros tenemos el poder con los niños, entonces si deseamos darles una palmada para que se queden quietos, es nuestra decisión. Si deseamos decirles no van a tener dulce una semana si no se queden quietos, es nuestra decisión, ¿cierto? Y los niños generan ahí como, uy, no, sí, mi mamá o mi papá dijo esto, tenemos que cumplir, pero no es a los más complejos. Por eso es que estamos trabajando con ellos ese tema de la educación emocional, porque muchos temas como el estrés, hasta la ansiedad, también hemos identificado en profesores frustración o desmotivación, pues porque no pueden a veces regular, o la carga tan alta que tienen hacen que pues generen otro tipo de dificultades. Entonces, por eso también se está trabajando con ellos esta alta carga emocional. También los cuidadores, sí. Claro, los cuidadores son parte vital en todo el proceso del desarrollo de los niños, porque pues son las personas que están más tiempo con nuestros hijos, en el proceso de su aprendizaje, de su formación, de su personalidad, bueno, todo lo que se desarrolla físico, psicosocial, cognitivo durante esas primeras etapas tan importantes que son la vida del niño y que pues nos va a acompañar en muchos procesos. Y ahí vemos esa carga emocional en el impacto en el aprendizaje y en las relaciones de salud mental. ¿Por qué? Porque las emociones influyen directamente en la capacidad de atención, de memoria y motivación, por lo que un estado emocional negativo puede interrumpir, obstaculizar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, miren que ahí también cómo impacta, cómo aprenden. Por eso yo les decía que la memoria o ese asociación que ustedes hacen con una materia, a veces no identifican el proceso de lo que no aprendieron, sino el que les enseñó, ¿cierto? Y eso empieza su memoria a largo plazo. Alguien nos decía que salió del colegio hace mucho tiempo, pero puede recordar momentos felices. Y otras personas, creo que era Gisela que nos decía, pero Valentina nos decía, ella recuerda y pudo ser hace tiempo que no ha ido a un colegio, pero su memoria tiene esa capacidad de reconocer y decir, uy, no. Y hay cosas que de pronto tiene que trabajar ahorita en la universidad o hacer trabajos o algún tema de las personas que recuerdan eso con tristeza, que no los deja ser feliz, y que la memoria no es el aprendizaje inmediato de lo que están haciendo, sino lo llevan, yo no puedo, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las emociones influyen en esos procesos cognitivos. Entonces las emociones no son solo la respuesta momentáneas, sino hay estímulos internos y externos que juegan un papel fundamental en el funcionamiento del cerebro. Entonces, mire, por eso es que yo les decía que las emociones son un equilibrio y que nosotros identificamos dificultades en las emociones cuando una es más alta que otra. Y nos preguntaban ahorita en el chat cómo veíamos si una persona era tan feliz y ya suicidas. Yo siempre he dicho que no hay gente ni tan feliz ni tan triste, porque todo es un equilibrio. Si hay gente muy feliz, algo pasa, porque es muy difícil que nuestra dopamina esté activa todo el tiempo y que seamos felices todo el tiempo, ¿cierto? Entonces son personas que son demasiado como ansiosas o quieren hacer de todo. Y hay unos comportamientos que ellos empiezan a mostrar, por ejemplo, de ya no hacer las cosas que siempre les gusta, ¿sí? Pues uno tiene que ser muy al detalle, muy cercano con ellos, porque en su dialecto hay demasiada desesperanza si quieren ser felices, o hay palabras que nos dicen, ay, que no son sueltas, y a veces creemos, ¿y si estuviera muerto?
¿sí? Hay palabras que empiezan a decirnos de alguna forma. Por eso es que nuestras emociones, y les daba el ejemplo al comienzo, ustedes han sentido todas las emociones primarias hoy, todas, que no les prestan atención como se les deben prestar, es diferente. Pero hoy hemos estado por todas. Y si ustedes se ponen juiciositos a hacerse una autoevaluación diaria, ustedes identifican que todas las emociones las pueden tener en un día y que eso les ayuda a tener inteligencia emocional. Por eso hablábamos de reconocerlas, regularlas y expresarlas. Sí, entonces, yo puedo que me pidieron algo faltando 5 para las 5 y yo tengo clase. Ay, me molesto y digo, bueno, me va a molestar, me da ira y todo, pero como que respiro y digo, no, pues ya son 5 para las 5, o voy pensando en el camino cómo lo hago, o llego un poquito mañana más temprano y lo hago, ¿sí? Pero siempre hay un equilibrio. La gente que es tan feliz todo el tiempo, hay que identificar esos procesos de felicidad, en qué momento o para qué es feliz, ¿sí? Si estoy en grupo, si no, con quién estoy. Todas las emociones que sean muy altas, hay que mirar en qué momentos se mantienen y en qué momentos no, ¿sí? Entonces ahí empezamos a identificar algunos casos, pero ahorita lo vamos a hablar o lo vamos a ampliar un poco, si no es para unirlo con esta información. Entonces lo que les decía, el cerebro tiene un proceso de aprendizaje y van basado también en esas emociones. Por eso cuando ustedes vieron atención, sensación y percepción, nos enseñan de las sensaciones, de cómo se vuelven esas sensaciones en nuestro cerebro y cómo generan percepciones y cómo eso van pasando a la memoria, a corto o a largo plazo, y muchas de esas van unidas a una emoción, ¿cierto? Para que queden ahí. En particular, influye de manera directa en funciones cognitivas clave como la atención, la memoria y la motivación. Es decir, que son procesos cognitivos de aprendizaje frente a cómo yo lo estoy aprendiendo y frente a la emoción que siento frente a ese aprendizaje. Entonces, miren cómo es importante todo esto, ¿sí? Cómo es importante poder vuelvo y resalto la prevención en los espacios académicos de cómo nuestros niños empiezan a entender sus emociones, cómo desde esas 5 etapas que estábamos viendo y que nos habla Daniel Goleman frente a su inteligencia emocional, podemos hacer esa prevención y podemos mejorar el aprendizaje y que no generen esas dificultades en los procesos cognitivos o en sus funciones cognitivas, ¿cierto? Por eso les decía que algunas veces unos vienen por unos contextos emocionales que no aprenden, ¿cierto? Porque tienen demasiada carga emocional que hacen que su aprendizaje sea difícil, lo que empiezan a perder atención o la memoria o la motivación, empiezan a perderla, ¿cierto? Y por eso yo les decía que cuando hago entrevistas de admisiones, yo me enfoco mucho en la motivación, el interés para poder aprobar o no a esa persona en la primera entrevista, ¿cierto? Porque si no hay motivación, vamos a empezar a tener fallas desde el primer semestre y cuántas asignaturas vamos a perder. Y eso me va a generar un impacto emocional donde esas emociones me va a influir en sus procesos de aprendizaje, en sus funciones cognitivas, no va a tener atención, mucho menos memoria, porque ¿qué voy a ponerle atención si a mí no me gusta? Si no presto ningún interés ni me llama la atención lo que estoy haciendo, pues ¿para qué? ¿Para qué esa parte para continuar? ¿Sí? Y ahí está el tema de la atención. Entonces yo les hice aquí unos cuadritos frente a esas emociones, unos ejemplos y esas consecuencias que hay frente a las emociones negativas de alguna forma, de tristeza que pueden sentir durante su aprendizaje y cómo va afectando y cuál es la consecuencia. Entonces, por ejemplo, en la atención, las emociones que actúan como filtros que determinan en qué enfocar nuestra atención. Entonces, si yo estoy triste, si ese profesor no me gusta, si ya entré a clase y yo ya dije que iba a perder, pues realmente qué atención voy a tener en el proceso académico, ¿cierto? Si yo ya antes tengo una emoción que está destinando el futuro de mi aprendizaje, sin darme la oportunidad de tener la atención suficiente para aprender, ¿sí? Eh, entonces aquí un ejemplo es un estudiante que se siente ansioso o preocupado, puede tener dificultades para concentrarse durante una clase o una lectura, ya que su mente está centrada en la fuente de su malestar y no en el contenido académico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces no es que no me guste el profesor como está enseñándome, sino el problema está en que tengo un problema familiar, tuve un problema en el trabajo, tuve un problema con mi hijo, con mi esposo. ¿Dónde está mi atención?
en este espacio o en lo que me está sucediendo. ¿Sí? Por eso es que nosotros nos enfocamos en trabajar esa inteligencia emocional y el bienestar integral de los estudiantes, porque ya no es apruebe o desapruebe una asignatura, ya es un contexto prácticamente sistémico que va a hacer que mi estudiante tenga un buen desempeño y que su memoria o su recordar frente al proceso académico sea de interés importante, que pueda decir, mira, yo vi esta materia, aprendí, aprobé, pero realmente no me llama la atención, pero si usted me pregunta, le puedo decir, ¿cierto? Porque es más esa autorregulación mía de poder comprender y no frustrarme en lo que estoy haciendo porque hay una emoción que no me deja prestar la atención. Y la consecuencia, pues las emociones negativas tienden a generar una atención selectiva hacia estímulos amenazantes o perturbadores, disminuyendo la capacidad de enfocarse en la tarea. ¿Listo? La memoria. Entonces, los estados emocionales también afectan la formación en la codificación y recuperación de la información. Ustedes saben que hay una memoria a corto plazo que no dura menos de un segundo, que hay una memoria de trabajo y que está la memoria a largo plazo, que es lo que nos queda prácticamente, ¿cierto? Y de ahí recuperamos y asociamos muchas cosas con las que nosotros aprendemos, ¿sí? Entonces, si yo en la anterior, la atención, tuve dificultades, pues cómo pasa mi memoria, ¿cierto? Frente a esas emociones que pude sentir en ese momento ese estudiante frente a su proceso de aprendizaje. Entonces, acá hay un estudiante que le falleció su abuela, estaba en medio del semestre y tenía que preparar un examen de biología. Aunque intentaba estudiar, no lograba concentrarse ni retener la información leída. Después de cuando pasó el tiempo, se dio cuenta de que no recordaba casi nada de ese tema, ¿sí? Entonces, a veces, esas son las dificultades de aprendizaje. La tristeza que sentía en ese momento afectó la capacidad para guardar esa información en la memoria. Entonces, por ejemplo, ustedes están más bien en una situación compleja en sus hogares, en sus trabajos, una situación que de pronto todos hemos pasado, y esas semanas de parciales o de una lectura, pongamos que es una materia que les gusta, que siempre les ha interesado, les va bien, pero les dejan una lectura y de eso hay que hacer un ensayo. Se les facilita, si están tristes o si están con ira, se les facilita el aprendizaje como se les facilitaría de una asignatura. No hablemos de las asignaturas, ya leo el chat, de las asignaturas que pronto nos dan más duro, no, de las que nos gustan más, las que se nos facilitan. Entonces aquí nos dice Ángela que cuesta concentrarse cuando se pierde un ser querido, correcto, hay un sentimiento y eso hace que se afecte, por más que nosotros intentemos. Por eso la ley hace que nosotros como estudiantes o como colaboradores de alguna empresa, cuando perdemos un ser querido, tenemos un tiempo, unos días por lo mismo, porque esa emoción es tan fuerte que no va a dejar que nosotros tengamos un proceso cognitivo y menos un comportamiento que nos beneficie. Nidia nos dice, ¿y qué sucede con los estudiantes con excelente rendimiento y resultados académicos, pero nunca tienen sensación de logro o satisfacción por ello? Esa es otra carga, porque a veces ahí, Nidia, la dificultad está en que eso se les vuelve un reconocimiento, entonces no lo disfrutan, ¿sí? Ahí hay una dificultad de aprobación, a veces de autoestima, de amor propio, y tener una nota, una calificación, un reconocimiento externo los hace mover de alguna forma de sentirse en que sí existen o son parte de, ¿sí? Entonces, eso también es otra dificultad que tenemos que trabajar. Cuando el estudiante es remitido, porque los profesores se ven, y por eso hemos trabajado tanto en esa educación emocional, porque ya no nos están remitiendo solo porque pierde, y eso es un gran avance que hemos visto frente a esta prevención que estamos haciendo. Ya nos remiten diciendo, el estudiante no participa como antes, el estudiante tiene buen desempeño, pero yo lo veo de tal forma. Y cuando empezamos a identificar lo que nos dicen y empezamos a identificar que la nota se volvió un nivel de aprobación, un nivel de amor propio externo, es decir, lo que me dice el otro es lo que me hace a mí feliz, ¿sí? Y son personas a veces que están muy tristes frente a esa presión académica y cuando uno empieza a desglosar un poco, o como hablamos de lo cognitivo-conductual, a operacionalizar
el proceso de orientación identifica demasiada presión durante toda su vida del cuidador, de los padres, de los docentes, donde lo más importante es el resultado que lo que ha hecho durante todo su camino. Entonces, también paso, gracias Nidia por esa intervención, para que sepamos que también a las personas que les puede ir bien, pero no generan esa satisfacción, también les acompañamos desde este proceso. ¿Aquí qué consecuencia tiene la dificultad de la memoria? Pues son emociones intensas como la tristeza o el miedo que pueden inferir en la consolidación de la memoria, es decir, en el proceso por el cual la información aprendida se almacena de manera duradera. ¿Listo? Por eso es que les decía que algunos recuerdos nosotros tenemos pues temas de tristeza, ¿cierto? Y se nos quedan ahí en la memoria a largo plazo y la memoria o de alegría, bien, no solo de tristeza, sino de alegría también nos va quedando ahí en la memoria. Dice Ángela, profe, ¿qué pasa cuando un niño va mal en el colegio y dice que siente satisfacción perder las materias y realizar recuperación? Pues ahí toca revisar si es un proceso de aprendizaje lo que está generando que él pierda tantas materias y de pronto el sentirse solo. Cuando hacen recuperación es más personalizado el proceso, ¿cierto? Ya no son los 35 del salón, sino es un tú a tú con el profesor. Entonces, a veces ese miedo de ser juzgado por sus compañeros o alzar de la mano para preguntar y lo ha generado o ha sentido más refuerzo cuando hace una recuperación. ¿M? Entonces, a veces lo que pasa es que se empieza a hacer refuerzos de alguna manera negativos y no se le va encaminando para que pueda tener unos cambios. Es decir, si yo veo que mi estudiante satisface, pierde todas las materias, pero la recupera en valga la redundancia, en las recuperaciones, tengo que identificar qué es lo que le puede estar molestando el contexto cuando está en grupo para que cuando sea más personalizado, más específico, sienta una satisfacción de aprendizaje. Entonces ahí toca mirar qué se está relacionando, cómo se está relacionando, qué le puede estar incomodando de su salón, del contexto, porque miren que no es el profesor de lo que nos dice Ángela, porque el que hace la recuperación siempre es el mismo profesor que le dicta la asignatura. Puede ser más de un espacio en el salón que no se siente cómodo, que no tiene algunas habilidades y siente que las puede fortalecer más de manera individual. Entonces ahí tocaría revisar lo más específico, en qué momentos, qué materias, cómo se siente y demás, para poder guiarlo un poco. ¿Listo? Uy, chicos, son las 8:22, qué pena, me estoy pasando del tiempo. Bueno, y acá está el tema de la motivación. Pues la motivación también, tema importantísimo, las emociones, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Si ustedes están aquí hasta ahora es porque hay una motivación personal y profesional y unos objetivos, si no, no lo harían. Entonces aquí, por ejemplo, un estudiante desmotivado que se siente frustrado o desvalorizado tendrá menos interés y energía para participar activamente en su aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué consecuencia tiene? Pues que una emoción negativa y sentirse desvalorizado afecta la motivación, ¿sí? Y la consecuencia directa es la baja participación. Entonces ahí lo que nos preguntaba ahorita la compañera, que mirar qué lo motiva a que prefiera perder asignaturas, porque miren que el problema no tiene que ser de aprendizaje, ¿qué lo está motivando a que no quiera pasar o dudar en grupo y que se le facilite hacerlo de manera individual, ¿cierto? Entonces, ahí están bien las motivaciones que pueden tener los chiquitos frente a sus procesos de aprendizaje, que a veces son cosas que nosotros a veces decimos, no, pero pues le va mal, le está recuperando mucho, pero hay que mirar, bueno, y si trabaja en grupo, no trabaja en grupo, qué se le está facilitando, no, y qué lo motiva a estar en una parte o estar en otra. Por eso el valor que ha tomado la psicología educativa, los orientadores, nosotros nos dicen orientadores, acompañantes, psicólogos educativos, acompañantes de aprendizaje, bueno, tenemos diferentes sinónimos, pero como tal la psicología educativa se ha demostrado que los entornos de aprendizaje emocionalmente seguros y positivos promueven un mejor desempeño académico. Ahí viene la prevención del suicidio, porque si yo hago un proceso de bienestar integral y reconozco muchos aspectos, esto genera una importancia no solo en los contenidos curriculares o académicos, sino también en la gestión emocional, ¿cierto? Tanto de los estudiantes como los docentes, porque ya le estamos dando el nivel de importancia, no solo a los estudiantes, sino también al docente, como te comprendemos, entendemos, profe, lo que pasa,
Pero si mejoramos esto, si tú ves estas características en tus estudiantes, que yo les decía que ya no me están remitiendo solo gente porque pierde asignatura, sino porque el profe ve unos comportamientos, que eso me pareció genial, porque yo decía, "Uf, ya estamos preveniendo demasiado, que ya el profesor dice, mire que este ya no se está comportando como antes, mire que a este le pasa algo, mire que no se vuelve a hacer en grupos, mire, mire". Y aunque el proceso ha aumentado, el acompañamiento ha crecido bastante, esa regulación y esa gestión emocional que empezaron a ver los profesores nos ha ayudado a prevenir muchos sucesos de suicidio o de intentos de suicidio que pueden tener los chicos en esos espacios, ¿cierto? Porque si nadie los entiende, si tienen un problema en casa, no los escuchan, llega al, al colegio, a la universidad y tampoco, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces aquí este rol de nosotros es la promoción del bienestar emocional, entonces la prevención, la atención de problemáticas emocionales, la intervención individual y grupal y familiar e institucional, la promoción, primero quiero devolverme un poquito en esta intervención individual, o sea, ese acompañamiento a los estudiantes de manera individual, grupal, a veces necesitan compañeros o algo que esté afectando lo que les decía con el niño que estoy haciendo el acompañamiento, que trabajamos con el grupo para que nos ayudaran en esa intervención individual que teníamos. Los papás, citamos a veces papás, entonces en el colegio pues es obligatorio que vayan, cuando hacemos acompañamientos en colegios, en universidades es decisión del estudiante que lo citemos, pero cuando lo hacemos, muchos papás acuden, entonces hay un acompañamiento, obviamente, de toda la institución. La promoción de bienestar emocional dentro del entorno escolar, que es lo que les decía, primero hacemos una prevención y mantenemos una promoción, que es lo que estamos haciendo con los docentes en los espacios académicos. Aquí como rol de psicólogos también diseñamos e implementamos programas de educación emocional, todo lo que les decía, ya no son solo individual, también hacemos talleres de gestión emocional, de primeros auxilios, de hábitos de estudio, de métodos de aprendizaje, manejar el tiempo, de inteligencia emocional en espacios académicos, todo eso empezamos a regularlos para manejar la educación emocional. La capacidad de docentes en estrategias de manejo emocional, lo que les decía, en ellos trabajamos la educación emocional y estamos haciendo procesos de primeros auxilios para la prevención del suicidio. Construye espacios seguros para la expresión y el desarrollo emocional, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, eso es nuestro trabajo. También tenemos espacios de crisis. Yo les decía que en semanas de parciales yo puedo tener 7, 8 alertas de emergencia por crisis y en esto hacemos apoyos en momentos de crisis y un poco más allá. Entonces lideramos procesos de acompañamiento en crisis emocionales, se articula con redes de apoyo externas e internas, familias, salud, comunidad, que es lo que por eso les decía tanto el trabajo y la integración que nosotros hacemos con muchos sectores, con muchas disciplinas. Contribuimos al fortalecimiento del clima escolar de manera positiva. Y bueno, aquí les traigo como una actividad, pero estamos como cortos de tiempo y quiero hablarles de la prevención. Entonces aquí era para que les quede como de tarea, que ustedes lo hagan, que escriban en el chat o si lo quieren escribiendo ahorita lo leo, una emoción que hayas sentido esta semana en tu rol como estudiante y que la generó. Que usted, o se los dejo ahí de tarea, cómo la manejan, qué hacen con esas emociones que a veces, uy, qué molestia, porque el profesor me puso esta calificación y cómo la regulan o se quedan con ella y hay sobrepensamientos sobre ella. Y aquí vamos a hablar un poco de esa prevención del suicidio que ustedes me estaban preguntando y que pues ahí les hice unos aportes antes de llegar acá. Entonces, miren, vuelvo y aquí como para ir cerrando, hablamos de la prevención, de todo lo que hacemos, gestión emocional, cómo prevenimos entendiendo y se les comprende la inteligencia emocional, cómo mantenemos la promoción, entendiendo las cargas emocionales que pueden tener tanto los estudiantes y los docentes, cómo van las dificultades de aprendizaje o los procesos cognitivos en atención, memoria y motivación que hacen que tengan un bueno o mal desempeño académico, ¿cierto? Y ahí les conté un poco lo que hacemos dentro del proceso como orientadores, bueno, desde la psicología educativa en los espacios académicos para seguir manteniendo la promoción y llegar al tema de la prevención del suicidio. Todo esto lo estamos haciendo con el objetivo de prevenir demasiado el tema del suicidio. Entonces, una de las principales causas de muerte en jóvenes, para empezar a hablar del suicidio,
es que el suicidio está entre las 3 principales causas de muerte en personas de 15 a 29 años. Entonces, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Estamos en ese espacio. ¿Y dónde están esta población? En colegios y en universidades. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS nos dio este dato a finales del 2024. ¿Listo? Y las cifras preocupantes en América Latina y en Colombia se observa un incremento en la ideación y conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sí? Entonces, eso entre 15 y 29 años, que vuelvo y resalto que es la población que está en las instituciones académicas. Una responsabilidad colectiva es que esta realidad, por eso es que quiero que vean cómo hacemos todo, porque es que la prevención del suicidio no es hablar solo de suicidio o cuando está pasando, entonces las alertas, la alerta roja, familia, colegios, no. Estamos haciendo un proceso para prevenir el suicidio. Y por eso se habla de una responsabilidad colectiva y por eso se ha vuelto un poco más consciente el labor del psicólogo, el acompañante en los espacios académicos, porque es una realidad que nos interpela como sociedad, especialmente en los contextos educativos, familiares y comunitarios. Pues yo les decía que una de las actividades es que nosotros hagamos una atención individual, grupal, familiar e institucional. Pero a veces las familias cuando están en universidad no se acercan, ¿sí? Y nos toca a nosotros ser la red de apoyo, ¿cierto? Donde los jóvenes se enfrentan desafíos emocionales, sociales y existenciales. Por eso hablamos del bienestar emocional y ese bienestar integral ahora en las instituciones para poder prevenir este proceso, porque como les digo acá, es una responsabilidad colectiva. Así no son solo las instituciones que están generando dificultades y que nosotros somos los únicos que somos responsables, ¿no? Es un proceso de todos, de las familias, porque a veces la dificultad viene de casa. Y acá hablamos de unos factores de riesgo que debemos tener en cuenta, prevención en espacios académicos. Primero, trastornos mentales, la depresión, los trastornos de ansiedad. Y miren que al comienzo les decía cómo preveníamos, ¿no? El chico puede sentir ansiedad por pasar al frente. Y si esto se agudiza, si el profesor no le interesa, por ejemplo, perdón, o no le presta atención a que el niño se le agudice pasar al frente, y esto se le suma, que el profe le dice, no, me tiene que seguir pasando al frente, y el salón le hace bullying, pues eso ya se me vuelve un factor de riesgo donde se me puede ver un trastorno mental, ¿cierto? Entonces ya no de solo una ansiedad pequeña o una incomodidad por pasar al frente, sino ya me puede generar una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de estado de ánimo, que son condiciones comunes entre los jóvenes que presentan ideación suicida, ¿cierto? Y muchas veces no son diagnosticados ni tratados oportunamente. Por eso es que ahorita la labor que hacemos en esta prevención en espacios académicos es tan importante, ¿sí? Y por eso vuelvo y resalto, perdón, lo cansona con el tema, pero vuelvo y resalto el tema de la gestión emocional tanto en los estudiantes y en la educación emocional en los docentes, porque ellos son nuestros filtros para prevenir el suicidio, porque son nuestro factor de riesgo más alto y el primer contacto, el que conoce más que nadie a un estudiante es su profesor, porque lo ve 3, 4 veces a la semana, ¿cierto? Y sabe cómo es, cómo se comporta, qué cambios está teniendo. El aislamiento social, la falta de redes de apoyo, dificultades para integrarse en grupos o sentirse comprendido puede aumentar la sensación de soledad o desesperanza. En eso también hemos empezado a trabajar en los espacios académicos y lo hemos trabajado mucho con los docentes, en que hay muchos niños que se les dificulta, recuerda que una de las 5 etapas de la inteligencia emocional eran las habilidades sociales, se les dificulta las habilidades sociales. El relacionamiento, lo que nos decía aquí la compañera que nos preguntaba qué pasa cuando el niño pierde en grupo, pero solo con la recuperación puede aprobar. Algo está pasando con sus habilidades sociales y hay que prestarle atención, ¿cierto? Para que no llegue a ser un factor de riesgo. No todos, miren, eso quiero que quede claro, no todos los que tengan una dificultad tienen que ser diagnosticados, ¿cierto? Pero sí podemos prevenir para que lleguen a un diagnóstico o a ser un factor de riesgo para una ideación suicida. Entonces, ¿qué estamos haciendo también aquí para prevenir el tema de las personas de aislamiento? Entonces, a veces hacemos con los profesores esa gestión de poder fortalecer habilidades y de que no quede nadie solo. Entonces, por ejemplo, los profesores dicen, vamos a hacer grupo, pero yo los organizo. Entonces,
de 1 a 3. Entonces, uno siempre, cuando está presencial, ustedes recuerden en el colegio, uno siempre se hacía así, le dijeran detrás, no se puede hacer al lado de su amigo, uno llegaba poco a poco y se hacía al lado de su amigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Que todos se van a relacionar, porque al ser de esta forma, los grupos, pues van a hacer que otras personas no queden solas o que estas personas se puedan integrar con unas nuevas personas y a veces conocen las características diferentes y empiezan a tener más empatía y no sentir esa soledad o esa desesperanza, que es un punto altísimo para tener ideación suicida. El aislamiento que se intensifica con el uso excesivo de redes sociales sin interacción significativa, que era lo que hablábamos. Las redes sociales ahorita agudizaron demasiado el tema. El duelo, el bullying, el consumo de sustancias, también es otro factor de riesgo. Ahorita nosotros no podemos hablar en los espacios académicos del no consumo, porque ahora se habla también de la prevención, ¿cierto? Entonces, es otro punto de factor. A veces esa aprobación. Yo tuve un caso de una estudiante que ni había fumado, pero tenía un problema de autoestima y dio con un grupo que tenía muchas cualidades y particularidades. Y ella nunca había sido aceptada, por ejemplo, por eso es importante fortalecer habilidades sociales. Ella siempre había estado aislada. Y al llegar a la institución educativa, la acogió ese grupo, ¿cierto? Y ellos consumían, tomaban, y pues ella resultó en un momento ya no pudo dejar de consumir, no pudo terminar la carrera, tuvo que internarse, pues porque habían otras dificultades emocionales, esa carga emocional hizo que el tema de la sustancia se le volviera un factor de riesgo. Entonces, ese es otro punto y también lo hablamos desde la prevención, pero que hemos identificado con los adolescentes. Los adolescentes no consuman porque eso es malo para la salud, porque pues ellos ya lo saben, ¿cierto? Sino lo hemos hecho desde eh, cuáles son las dificultades o los problemas que van a tener a futuro y en temas que a ellos les interesa. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas puede tener problemas en los hombres para poder tener relaciones sexuales, o sea, disminuye su proceso de erección, ¿sí? Eso ya un adolescente dice, "Uy, no, pero un momento", y lo hablamos desde esa forma para bajar el riesgo. El acoso escolar, tanto presencial como cibernético, genera un fuerte impacto psicológico. El consumo de alcohol y cigarrillos y otras sustancias psicoactivas puede empeorar síntomas de depresión e impulsar a conductas impulsivas. El acceso a medios letales, la disponibilidad de armas, medicamentos o lugares peligrosos que facilitan el intento de suicidio durante una crisis. La prevención también implica reducir el acceso de estos medios en contextos de riesgo. Esos son como los factores que podemos encontrar que se están agudizando y que si no se hace una buena prevención y promoción en los espacios académicos. También hay factores protectores que nos ayudan a prevenir el suicidio en los espacios académicos. La red de apoyo, entonces la presencia de vínculos afectivos sólidos con familia, pares, docentes o comunidad favorecen la contención emocional y la búsqueda de ayuda en momentos críticos. El acceso a salud mental, la existencia de servicios de atención psicológica y psiquiátrica accesibles, libres de estigmas, permite la detención e intervención temprana a casos de riesgo. Cuando ya un estudiante nos dice que ya hay una planeación, así sea una intención suicida y que se mantenga durante mucho tiempo, ya se empiezan a utilizar los accesos de salud mental. Todas las instituciones pues tienen un seguro y se hace con el seguro, se llama a un familiar, pero es importante la red de apoyo y se acompaña para que entre por urgencias y ya haga un proceso psiquiátrico. Ese es otro factor de protector que tenemos en los espacios académicos. Entonces, nosotros ahí sí ya podemos, como decir, no, no puede salir de la institución, esto es un riesgo, es un tema de salud mental, de salud pública, donde tú tienes que salir a un hospital. ¿Listo? Habilidades de afrontamiento, competencias personales como la resiliencia, la regulación emocional, el pensamiento crítico y la solución de problemas permiten enfrentar situaciones adversas sin recurrir a conductas autolesivas. Entonces, son otro tipo de habilidades que también desarrollamos. Y el sentido de la vida, el desarrollo de un proyecto vital con metas claras, interesantes, personales y sentido de pertenencia que actúa como anclaje frente a pensamientos suicidas. ¿Sí? Entonces ellos con lo que más los identificamos es con el tema de desesperanza que empiezan a tener. Entonces acá lo que empezamos es anclarlos a la vida, a poder identificar, tienen que estar, cómo van a estar, cómo pueden demostrar lo que sienten, cómo la red de apoyo les puede ayudar. Y aquí están las alertas
ante el riesgo suicida en espacios académicos. Entonces, cambios de comportamiento o ánimo, que nos decía la compañera, ¿qué pasa si alguien es feliz? Hay un comportamiento que si la persona es tan feliz todo el tiempo y que trata como de ocultar lo que puede expresar, ahí en su dialecto, en su comunicación, empiezan a demostrar otros aspectos. Entonces, variaciones abruptas en la conducta, como estado emocional, tristeza, irritabilidad o impulsividad, sin causa evidente, pueden indicar un estado depresivo o una crisis emocional. Desinterés por actividades habituales, entonces la que es feliz. Entonces, por ejemplo, les interesaba estar con los amigos, ya empieza como a aislarse de a poquitos de esos amigos, ya no se siente tan cómoda o no sonríe igual. El que decía, por ejemplo, el tema de, de que los logros o el que puede aprender todo el tiempo y que tener logros muy buenos, ¿cierto? Que nos hacían la pregunta ahí en el chat. Entonces, ellos también empiezan a tener cambios habituales. Entonces ya no es tan emocionante, ya pasan las cosas porque les pasan y ahí empieza a tener una desconexión con el entorno. Comentarios sobre la muerte o desesperanza. A veces no van a decir siempre, me voy a morir y me voy a morir, sino en la desesperanza como, ¿esto para qué lo hago si ya no me interesa? ¿Para qué me gasto con esto si yo no voy a llegar a hacer nada? Ese tipo de palabras que empiezan todo a dirigirse con la desesperanza es una alerta altísima de una persona que se expresa todo el tiempo de esa forma, ¿sí? Porque empiezan a tener expresiones verbales o escritas que denotan la desesperanza. Entonces, esa es una forma y nosotros en las orientaciones los identificamos así, ¿sí? Entonces, no hay ningún interés, es que, por ejemplo, me lo remiten porque perdió muchísimas asignaturas. Yo le digo, "No, pues que la verdad, a mí no me interesa". Pues uno le dice, bueno, hay tutorías, ven, cuadramos para recuperar. Y empieza uno a desglosar y la información es completamente desesperanzadora frente a un proyecto de vida, ¿no? Es que yo ya no quiero volver, yo mejor me quedo en mi casa encerrado, yo a qué vine. Eso son alertas de riesgo de suicidio en espacios académicos. Inutilidad o deseo de desaparecer deben ser tomadas en absoluta seriedad. Si a veces que yo mejor, si mañana no viniera, nadie me extrañaría. Y ellos empiezan a camuflar. Entonces, ¿cómo así? Entonces, nadie te extrañaría. ¿Qué quieres hacer con gente? ¿Cómo así? ¿No quieres venir mañana a la universidad? Ay, no, 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 no. Era una forma de decir, pero entonces hay que empezar a dialogar con ellos y tienen muchísimas expresiones verbales y no verbales que nos confirman esa idea de muerte. ¿Listo? Despedidas inusuales, conductas como regalar objetos personales, cerrar redes sociales o despedirse sin motivo evidente pueden construir una forma indirecta de un anuncio suicida. Y eso también pasa cuando los amigos son la fuente de esas despedidas inusuales. Y a veces ellos los traen o le dicen a uno, profe, mira que tal persona me ha dicho esto, me dice que en el testamento va a dejar esto, que ya tiene todo organizado, y yo le digo que sí, tiene alguna idea, y me dice, ay, no, y se ríe, pero tiene estos comportamientos, ¿sí? Entonces, esas redes de apoyo a veces nos ayudan muchísimo. ¿Y qué hacer y qué evitar ante una situación de riesgo suicida en estudiantes? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer nosotros cuando empezamos a identificar? Eh, pues, ¿qué hacemos? Escuchar activamente y sin juicio al estudiante, brindando un espacio seguro y confidencial para la expresión emocional. Validar las emociones expresadas, reconociendo la legitimidad del dolor y la angustia que el estudiante manifiesta, que es importante, porque les digo, así él le diga, ay, no, no, profe, no me ponga cuidado, era un decir, es que estoy cansado. No, hay que validar, bueno, pero eso te pasa seguido, lo estás pensando, porque sientes que sería mejor descansar, no podemos recuperar eso que estamos perdiendo. Y si él, ahí empezamos nosotros a identificar esa situación o ese riesgo. ¿Listo? Y aquí, no sé, bueno, ya leo el chat. Realizar una contención emocional inicial adecuada y activar el protocolo institucional correspondiente. Lo que les decía, nosotros tenemos que tener una línea de prevención, saber las líneas de emergencia, se hace firmar un consentimiento, se llama a su acudiente, siempre que uno empieza una sesión con alguien, firman un consentimiento informado, en algunos trabajos ustedes lo han tenido que hacer, y se les pide un acudiente, y es claro, se les dice, vamos, si hay una emergencia, obviamente yo no voy a comentarle lo que hemos hablado en nuestro espacio porque no es ético, pero sí le voy a decir, mira, hay estos signos de alerta, vamos a hacer esta remisión a su hijo, a su hermano, a su primo, por
este tema. ¿Listo? Derivar al servicio de salud mental especializado en forma inmediata, garantizando el seguimiento del caso. Coordinar con el equipo docente y la familia, garantizando un abordaje integral ético del caso. Por eso se les avisa a nuestro estudiante que vamos a llamar a su cuidador o a su acudiente y se le avisa a los docentes. Evitar, minimizar o invalidar el malestar del estudiante mediante frases como eso es pasajero o no es para tanto. Yo tuve, hace 2 semanas, estaba atendiendo a una persona que me llevó una estudiante en crisis y ella en su crisis muy, pues ahí como muy educativa, ella fue a buscarme, pero me vio ocupada, tenía la puerta cerrada y se sentó esperando y estaba llorando, pero no, ni golpeó ni nada. Y llegó otra persona y le dijo, ¿y qué le pasaba? Y ella le comentó, estoy esperando a la doctora, ta, 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 y me siento mal y empezó a llorar. Y le contó por qué, ¿cierto? Y esta persona le contestó de otra forma y le dijo que "Ay, por esa bobada llora, como si no hubieran tantas no sé qué". Y ella se fue de ahí, ¿sí? Y se fue a un salón porque adicional a su crisis y a lo que estaba sintiendo y lo que minimizaron, le sumó y empezó a generar sobrepensamientos diciendo, ¿será que lo que estoy haciendo es una bobada? Y si mejor me suicidio y nadie me ve y ya y no le molesto a nadie. Pero yo terminé la sesión, la persona que les comentar, ay, yo vi por ahí una niña llorando y salí de aquí corriendo. Y yo, bueno, yo ya la he atendido, ya sé un poco su situación. Y yo le marqué, le escribí, no me contestaba, volví, le escribí. Y me dijo, no, no era para molestarte, porque minimizaron tanto lo que estaba sintiendo, que obviamente creía que si me lo decía a mí, pues era una bobada, ¿cierto? Entonces son temas que debemos tener cuidado y por eso el tema de la prevención de gestionarlos a todos. Y yo les decía que no solo a los docentes, sino a los directores, administrativos, vigilantes, a todos nos ha tocado como entrar en esa sintonía para poder evitar estos temas. Igual me contestó en ese momento, fui y la busqué en el salón, hablamos, hicimos la intervención en crisis, todo, no hubo necesidad de remitir, pero sí hicimos un acompañamiento y se hizo una remisión clínica de manera urgente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante para poder bajar esos riesgos en los espacios académicos. Entonces, prometer confidencialidad absoluta, especialmente si existen riesgos inminentes. Por eso les decía anteriormente que nosotros hacemos firmar un consentimiento y les decimos, el acudiente que me colocas acá se llama por esto y por esto y por estos casos. No hay nada que hacer a esta persona. Por eso no dejamos amigos ni compañeros de la universidad, ¿cierto? Porque pues no sería pues ético ni regular que su red de apoyo, sus papás o alguien que esté en la casa no sepa que la vamos a remitir. Pero no podemos decirle, cuéntame, dime que no va a pasar nada, esto lo arreglamos entre nosotros porque no se puede hacer. ¿Listo? Dejar solo al estudiante durante una crisis o derivar sin asegurar seguimiento o acompañamiento inicial, como lo que les decía que hice con mi estudiante que minimizaron. Entonces, solamente no la dejé sola, la atendí la crisis, ya regulamos y podemos identificar que no había necesidad de hacer una remisión por urgencias, sino una remisión a psicología clínica. Actuar de forma improvisada, aislando o sin articular con el equipo interdisciplinario las rutas institucionales establecidas. Exponer públicamente la situación o vulnerabilidad, dignidad del estudiante. Por eso les decía que nosotros no vamos a contar lo que hemos hablado, lo que hemos trabajado en nuestras sesiones, porque no sería ético, sino lo que vamos a hacer es poder decir o entablar con los docentes que está pasando por una situación, que tiene un acompañamiento desde la orientadora y que vamos a hacer estos temas y que estaremos informando su salud mental cómo está para sus desempeños académicos. ¿Listo? Y ahí hacemos nuestras prevenciones, identificamos lo que tenemos que hacer cuando vemos un tema de situación de intento de suicidio dentro de las instituciones, ¿cierto? Entonces aquí el psicólogo educativo lo que hace es como actuar como agente de prevención y de detención y acompañamiento ante conductas de riesgo suicida, es de nuestro trabajo allí, integrando pues la intervención con el plan institucional, el bienestar del estudiante y promoviendo y trabajando sobre todo en red y fortaleciendo las competencias socioemocionales de toda la comunidad educativa. Ese es nuestro trabajo para poder hacer la prevención del suicidio, ¿sí?
para poder trabajar todo lo que se está viendo en los adolescentes. Si todos trabajamos como en esa línea de prevenir, de promocionar y mantener, estamos bajando ese riesgo de suicidio, lo que les digo de los docentes. Y vuelvo y resalto y agradezco a todos los docentes que hacen ese reconocimiento, ¿sí? Que ya no es solo fundamento académico, sino ven un comportamiento emocional que les llama la atención y también están remitiendo, ¿sí? Y eso hemos prevenido demasiados intentos con eso, porque reconocemos otro panorama y el estudiante está sintiendo que a la institución no solo le interesa que apruebe o desapruebe una asignatura, sino que le interesa todo un contexto. Por eso les decía que el tema del psicólogo educativo en las instituciones, tanto colegios como universidades, ha subido el nivel de atención. Cuando yo comencé en los procesos de instituciones, habían estudiantes que decían mentiras a sus compañeros para ir a la orientación. No, ya ahorita, entre ellos en este momento, me remiten. Entonces, traen a una, ay, profe, yo te remití a un amigo, él te va a pedir unas citas, ¿qué necesita? Yo sé que necesita. Y entonces, eso ha hecho que el trabajo de la prevención esté funcionando. Entonces, aquí para cerrar, pues nosotros hacemos promotores de salud mental, formadores de redes de apoyo, perdón, puentes entre estudiantes y servicios, acto entre el comportamiento que tienen, entre la intervención que debemos hacer, promover espacios de escucha seguros, formar continuamente en la salud mental, tanto estudiantes, docentes, toda la comunidad académica, cuidar el propio bienestar emocional, recordar que prevenir también es educar. ¿Por qué hacemos esto? Esta palabra o esta frase que les coloqué, porque también estamos haciendo ahora talleres con papás, asistan en las universidades, ¿sí? Citamos a papás, pues a veces tenemos una gran acogida, otras veces menos, pues porque el papá no va a ir a la universidad, lamentablemente siente que ya no es necesario, pero les estamos enseñando también a los papás que ellos se tienen que cuidar como cuidadores para poder cuidar y minimizar el riesgo del suicidio en los jóvenes y en los adolescentes. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta hasta acá, alguna duda que les pueda ayudar. Todo muy enredado, muy claro. ¿Cómo les pareció? ¿Quedó bien? Ahí veo manitos. Dime, Consuelo. Profe, no, súper, súper claro. Muchísimas gracias por este espacio, por enseñarnos tanto y nos damos cuenta pues de la importancia y la responsabilidad que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar. Dime, Sara. Profe, excelente explicación y bueno, pues para los padres que tenemos hijos, pues estar atentos a cualquier indicación o que un hijo esté triste o que no quiere ir al colegio, que nosotros le preguntemos, porque a veces estamos como tan enfocados en otras cosas que ni nos damos cuenta qué le pasa a nuestros hijos. Y también para los estudiantes jóvenes que también le comenten a sus papás, porque a veces nosotros como papás tampoco como que no sabemos qué les pasa y nos sentimos importantes cuando nuestros hijos nos comentan sus problemas. Entonces, eso es muy importante. De verdad, a veces hasta les da pena o piensan que no es necesario, como decía la niña, que pensaba que era algo como muy bobo, pero realmente sí hay que prestarle atención a todas esas emociones y dificultades. Correcto. A todo le debemos poner atención. Listo. Entonces, una excelente noche para todos. Gracias por el tiempo. Me pasé media hora. Qué pena con ustedes. Que descansen y pues sigan aprovechando esos espacios que organiza el programa para su formación. Muchas gracias, profe Jenny. Gracias, profesor. Muchísimas gracias también a los que nos acompañaron. Te agradezco mucho que nos haya regalado este espacio, una información realmente importante y significativa y bueno, también gracias a los que nos acompañaron hasta este momento. Un abracito, no se les olvide llenar el link de asistencia, feliz noche, feliz descanso, que estén muy bien y feliz inicio de semana, que estén muy bien, chaito. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Buenas noches. profe. Gracias, profe.